Pues les damos la bienvenida en este día y te invito que al entrar a la palabra de Dios podamos nosotros aprender algo de Él en esta mañana. Y antes de iniciar, vamos a orar para que Dios mueva nuestros corazones. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia para adorarte, para alabarte. Y en este momento, Señor, pedimos que tú abras el entendimiento de nuestro razonamiento, Señor, para poder conocerte a ti en una manera más íntima, para poder, Señor, desarrollar nuestro caminar contigo en una manera más real. Te alabamos, Padre, y gracias por abrir nuestros ojos y enamorarnos más de ti a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo no sé si alguna vez has tenido momentos en tu vida donde tú sientes que Dios parece ser distante de ti. A través de estos días yo he estado reflexionando de todo lo que ha ocurrido en nuestro mundo alrededor. Hay tantas cosas. Estaba yo pensando que hace 2 años nuestra vida era tan diferente. Y en un momento, de un día a otro, todo nuestro alrededor ha cambiado. Hemos vivido 1 año y medio de algo que nunca lo hubiéramos imaginado, al menos yo no, de que nosotros íbamos a llegar a un punto donde todo cerraría, a un punto donde hasta ni tuviéramos iglesia, donde la gente se pudiera congregar, donde las escuelas se cerrarían por todo 1 año. Y veo todo lo que ha sucedido y pienso yo, ¿hasta cuándo, Señor? Porque veo que todavía sigue. Cada día vemos más y más enfermos a través del COVID. Todavía vemos en el mundo, al nivel mundial, cosas que suceden que dice, Señor, ¿qué estás haciendo y hasta cuándo? Y por lo general, cuando eso sucede en mi vida, yo veo que muchas veces es por falta de fe. Y también reconocemos que muchas veces cuando nosotros sentimos que Dios está distante, puede ser también a causa del pecado. Pero yo también creo que hay momentos en nuestra vida, de la vida de cada cristiano, que aunque andes por fe y aunque no andes con ningún pecado y estás viviendo una vida alabando a Dios, entregada a Dios, Dios se siente o parece ser lejos de nosotros. Oramos, pero se siente que Dios nos responde. Leemos la Biblia, pero como que no nos habla. Buscamos a Dios y parece que está escondido. Y cuando eso sucede, nosotros reconocemos que algo no está ahí, nos falta el calor de Dios. Y sentimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Y hasta cuándo, Señor, sigue las cosas como están? Y no somos los únicos en la vida que ha vivido esto y no seremos. Y la Biblia nos enseña de un hombre que es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, que tuvo las mismas experiencias y hasta escribió todo un libro, el libro de Salmo, donde él habla de su experiencia con Dios y esa batalla que él tenía con su carne y su clamor a Dios en esos tiempos. Y hoy quiero compartir con ustedes el Salmo 13 que ha ministrado mucho a mi corazón y vamos a entrar a este capítulo y ver cómo Dios puede hablarnos a cada uno. Y desde el más profundo corazón de David, vamos a ver que en el Salmo 13 David repite varias veces, ¿hasta cuándo, Señor? Y no hay ninguna indicación en estos versículos que David estaba viviendo una vida de pecado. Pero sus enemigos, vemos que vamos a ver en unos momentos, estaban al punto de atraparlo. Y a pesar de que él estaba orando y clamando a Dios, parecía que Dios no lo estaba escuchando. Muchas veces nosotros hemos estado ahí. Llamamos con desesperación a Dios, pero parece que se ha tomado como unas vacaciones y nada cambia en nuestro alrededor. Y vamos a ver aquí el Salmo 13, si ves aquí en la escritura conmigo. En el Salmo 13 empieza aquí clamando a Dios, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Nunca te has sentido así? Ay, Señor, ¿hasta cuándo, Padre?
va a continuar esta situación. Te has olvidado, Señor. Será para siempre. No veo que ha cambiado la situación. ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? El versículo 2. ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuelve el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, le hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída, regocijen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Aquí a través de ese salmo vemos que David inicia declarando el problema. Y el problema lo vemos muy claro. Ve la distancia entre él y Dios. Ve que el enemigo le rodea y ha entrado una confusión, una emoción a la vida de David. Y él dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Parecía como que si Dios se hubiera olvidado de David y está en un punto en su vida intensa, donde él dice, Señor, no está cambiando la situación. Esperar es lo más difícil. Voltea a tu vecino y dile, sí lo es. Y ha llegado David a este punto donde está esperando. Está esperando y esperando y esperando al punto de decir, ¿cuándo, Señor? Y así me encontré yo a través de esta semana. Me di cuenta de unas personas que fallecieron y entró a mi corazón tanta tristeza que dije yo, ¿hasta cuándo? 1 año y medio y todavía seguimos en las mismas condiciones. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te has olvidado de nosotros? ¿Hasta cuándo? Y David aquí se siente igual. Está escondido él en este momento en el desierto y lo único que tenía que hacer él y sus hombres era conseguir provisiones y esperar, porque Saúl lo estaba persiguiendo, Saúl estaba tratando de matarlo. Las horas para David y los días y las semanas y los meses pasaron mientras David esperaba y esperaba y esperaba para que Dios actuara. A veces parece como que si Dios se moviera tan lentamente. Y vivimos en un día que dice, date prisa y date prisa, lo quiero ya, en un tiempo donde todo es instantáneo, donde todo es tan apresurado. Pero Dios nos dice, espera. Espera, espera. ¿Y has notado la diferencia entre el horario de Dios y nuestro horario? Pensamos en términos nosotros de minutos y horas y días, pero Dios obra en términos a veces de años. Piense en la historia de José. Dios lo quería en una posición de influencia en Egipto. Pero ¿cómo es que José llegó a esa posición? Primero sus hermanos lo vendieron como esclavo cuando era un adolescente. Y luego fue llevado a una tierra extranjera. Luego fue falsamente acusado por la esposa de Potifar y donde ella mintió, y a causa de eso lo metieron a una prisión, y ahí estaba en esta prisión por mucho tiempo. Y uno piensa, pues José ha de estar en esta prisión y ha de haber estado orando, Señor, sácame de aquí. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar aquí? Señor, soy inocente, yo no hice nada, yo solamente huí. Señor, ella mintió. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero Dios nos pareció a escuchar a José en ese momento. Finalmente llegó la oportunidad de interpretar los sueños de un par de compañeros en la prisión. Y cuando él interpretó el sueño del copero del rey, el copero fue liberado.
y fue restaurado a esa posición al lado del rey. Y José le dice al copero, le dice, acuérdate de mí y sácame de aquí, por favor. Acuérdate de mí. Y el copero se aseguró y le dijo, sí, yo me acuerdo de ti. Y aquí vamos a ver lo que sucede aquí en la vida de José. Y yo quiero que voltees conmigo a Génesis capítulo 40, en el versículo 23. Y esto es donde nos encontramos aquí en la historia de José. Y dice aquí, sin embargo, el jefe de los coperos de Faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Imagínate, aquí estás en la prisión inocente, esperando que este hombre se acuerde de ti, y el copero completamente se olvidó. Y el versículo 1 del capítulo 1 nos dice esto. 2 años después, ¿cuántos años? 2 años. Imagínate, no solamente se olvidó el copero de él, pero estuvo en la prisión 2 años más. 2 años después el faraón soñó que estaba de pie, arrollado del río del Nilo. Y aquí estamos viendo en el versículo aquí, donde Dios parece que se olvida de José, no solamente el copero, pero Dios también lo abandona ahí en la prisión. Y pensamos en nuestra mente, pues, ¿por qué Dios no pudo darle ese sueño al faraón mucho más antes? Si Dios quería poner a José en una posición para ayudar los propósitos de Dios, ¿por qué no le dio ese sueño a faraón antes? ¿Por qué tan larga la espera? Y si vemos la historia de José, vemos que pasó la mayoría parte de su vida como esclavo en una prisión de Egipto. Ahora veamos aquí al apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pablo fue uno de los mayores apóstoles de Dios, y él expandió el evangelio hacia los gentiles. Él había trabajado tanto para que el nombre de Cristo Jesús sea conocido en las vidas de las personas, y él quería ir a Roma y luego a España para compartir el evangelio. Esos eran los planes de Pablo, porque Dios estaba expandiendo su reino a través de él. Pero ¿cómo es que Dios llevó a Pablo a Roma? Lo hizo, y cuando Pablo entró a Roma, entró y fue encarcelado por el gobernador que está ahí. El gobernador de Cesarea escuchó el caso de Pablo, y los judíos estaban bien enojados porque él estaba predicando el evangelio. Entonces el gobierno lo recogió, lo encarceló, escuchó su caso, y aunque él sabía que Pablo estaba inocente, él lo mantuvo preso porque él sabía que él tenía amigos influyentes, y esperó un soborno. En Hechos capítulo 24 vamos a ver lo que sucede aquí en el versículo 26. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo de que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Aquí el gobernador hablaba a Pablo, hablaba con él, le daba la libertad de que los amigos de él vinieran a visitarlo, pero no lo dejaba libre. Él se mantuvo ahí en Roma. Pasaron ¿cuántos años? En versículo 27. Pasaron 2 años así. Imagínate. Estás inocente, no encontraron ninguna falta, pero ahí lo mantuvo el gobernador preso. Pasaron 2 años así, y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en la prisión. 2 años. El apóstol más grande del mundo estaba ahí preso. Mientras estaba toda una nación que necesitaba oír el evangelio, ¿por qué Dios no hizo algo? Si Dios quería que la gente escuchara de él, ¿por qué mantuvo a Pablo preso en una prisión? Pablo estaba caminando en fe, Pablo estaba orando, Pablo estaba confiando en Dios. Sin embargo, le plazó a Dios mantenerlo ahí en preso. Y eso es lo que está sucediendo en el corazón de David en Salmo capítulo 13. Él estaba ungido como rey por el profeta Samuel cuando era un jovencito.
Y Saúl lo estaba persiguiendo. Y vemos aquí en 1 Samuel capítulo 26 lo que David dice. 1 Samuel capítulo 26 versículo 20. Digo, ¿debo morir en tierra extranjera lejos de la presencia del Señor? ¿Por qué el rey de Israel ha salido a buscar una sola pulga? ¿Por qué me persigue como un perdiz de las montañas? Y aquí David está diciendo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué tanto coraje me trae Saúl que me tiene persiguiendo por todos lados? Y quizás David ya estaba en la edad de los 20, los casi 30 de años, y él ha vivido esta persecución años. Y en su mente él está pensando, Señor, ¿te has olvidado de mí? ¿Hasta cuándo, Dios? David en su corazón estaba en una guerra. Y quizás tú y yo, nosotros nos podemos relacionar con eso cuando nuestras emociones son afectadas porque vemos que Dios no está moviendo. Y nos decimos, ¿hasta cuándo, Señor? En el versículo 2 vemos aquí de Salmo 13, David declarar, ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? David había pasado de la esperanza a la desesperación. Tantas veces que se sentía como que si estuviera en una, ¿cómo se dice? Roller coaster emocional. Con Dios un momento y luego bajo otro momento porque veía que las cosas no cambiaban. Y el enemigo lo estaba rodeando. Y Saúl todavía era rey y él disfrutaba de la comodidad del reino. Pero David tenía que huir y dormir en las cuevas. Saúl estaba tratando de matar a David sin ningún motivo, a pesar de que David había perdonado su vida y le había dicho, yo no voy a hacer nada contra ti. ¿No sabía Dios lo que estaba pasando? ¿No pudiera haber Dios hecho algo? Tarde o temprano, tú y yo estaremos ahí. Estaremos en una prueba por un tiempo largo que estaremos clamando a Dios y Él no nos responde. Dos cosas que nosotros podemos recordar cuando nos encontremos en esa posición o en ese lugar es número 1, Dios no te ha olvidado. En Isaías 49, versículo 14 y 15, Dios declara una verdad y dice, sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho. Puede no sentir amor por el niño al que dio luz, pero aún así eso fuera posible. Yo no los olvidaré a ustedes. Dios nos dice a nosotros, yo no te voy a olvidar. Yo no te voy a abandonar. Hebreos 13:5 dice esto. Dios ha dicho, la última parte de ese versículo, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Esa es la realidad de Dios, que Dios aún en ese tiempo de silencio, aún en ese tiempo donde decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Dios no se ha olvidado de nosotros. Y número 2, no existe la piedad instantánea. ¿Qué quiere decir con eso? Dios aparentemente se olvida de algunos de sus siervos más como Pablo y como David y como José. Pero todos ellos fueron encerrados por circunstancias quizás que duraron años. Y nunca cambió ese tiempo en su vida porque Dios estaba haciendo algo en sus vidas. Dios los estaba formando a su imagen. Dios estaba formando su carácter, su paciencia. Dios estaba obrando en ellos para hacerlos los hombres que Él quería. Dios estaba edificando la madurez en esos hombres mientras ellos estaban poniendo su confianza en Él. Y así es a través de los años con nosotros. Muchas veces vemos, Señor, no cambian las cosas, pero Dios quiere formar en ti paciencia.
Dios quiere armar tu carácter y poder formar en ti, su persona, para que tú seas semejante a Jesús. Tenemos todo tan instantáneo en nuestra sociedad que nosotros no queremos esperar. Y Dios pudo haber puesto a David en el trono, pero él decidió no hacerlo. A través de los años, él tuvo que huir hasta que él pudo correr a Dios y decir: Señor, yo confío en ti. Y ahí es donde empezamos a ver algo en el versículo 3 y 4 de Salmo 13. En Salmo 13 vemos que empieza a dar una petición hacia Dios. Él mira cómo reacciona David cuando Dios se desaparece. Dice él: vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mío. Devuelve el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: los hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. David clama a Dios para que Él le responda. En lugar de apartarse de Dios y huir y irse, él clama a Dios y dice: oh Señor, contéstame, Señor Dios mío. ¿Cuántas de nosotros, en lugar de venir hacia Dios, corremos, paramos de venir a la iglesia, paramos de orar porque no vemos o nos amargamos porque la situación no cambia? Hay un comentario de Matthew Henry que dice esto: nunca debemos permitirnos presentar ninguna queja que no sea lo que es apto para ser ofrecido a Dios de lo que nos empuja a nuestras rodillas. En otras palabras, nunca debemos de ofrecer a Dios una queja si no nos arrodillamos y nos humillamos delante de Él. Cuando Dios se siente que es apartado de nosotros, nosotros debemos reaccionar como David: vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor. Contéstame, oh Señor. La prueba de nuestra fe no es cuando la presencia de Dios es real y cuando lo sentimos, cuando vemos Dios obrando en nuestro alrededor. La prueba de nuestra fe es cuando Dios parece distante, cuando Dios no está cerca de nosotros. Jeremías 29, versículo 13 nos dice así: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Esa es la promesa de Dios. Cuando tú clamas a Él: oh Señor, lo vas a encontrar si lo buscas de todo corazón. En el versículo 3 de este salmo dice David: devuelve el brillo a mis ojos o moriré. Dios nos permite a veces también llegar al punto donde sentimos hasta que nos vamos a morir. En el hebreo, esa frase, el brillo de mis ojos, que el que se apaga el brillo de los ojos, quiere decir que esa persona está lista para morirse. Y aquí David está clamando: Dios, tú puedes iluminar mis ojos y que para que la vida vuelva a mí. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Él mismo tuvo ese clamor hacia Dios en 2 de Corintios capítulo 1. Aquí él está listo para compartir el evangelio y él está compartiendo lo que él sufrió. Y dice aquí en el capítulo 1, versículo 8. Dice: porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo de que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiaríamos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. A veces Dios nos permite llegar a este punto en nuestras vidas para que nosotros lleguemos a confiarle a Él más. David, él decía: yo no voy a negar que nosotros sufrimos bastante, pero Dios lo permitió para que nosotros no confiáramos en nosotros mismos, sino confiáramos en Dios. El versículo, en Salmo 13, el versículo 4, David sigue diciendo estas palabras: no permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: lo hemos derrotado.
Debemos de nosotros mantener la conciencia que nosotros tenemos también un enemigo. Y ese de mi enemigo está rodeándonos en cada momento. Y ese es el diablo. Tanto como Dios es real, el diablo es real. Y Él no quiere que nosotros prosperamos en las cosas de Dios, nos acerquemos a las cosas de Dios. Y como que cristianos, cuando el honor de nuestro Dios está, cuando nosotros enfrentamos ese enemigo y estamos firmes. Satanás está tratando lo más posible de arrastrar el nombre de nuestro Salvador por abajo, de desanimarnos de seguirlo a Él. ¿Nunca te ha pasado eso a ti? El momento que tú estás emocionado de servir a Dios o emocionado de lo que Dios está haciendo en tu vida, viene una prueba, viene una dificultad, viene esto, viene el otro. Y muchas veces, a veces es el diablo, a veces es Dios también trayendo esa prueba. Pero Dios permite a veces que el diablo venga a nuestra vida para sacudirnos y hay que mantenernos firmes. Pero ¿qué hizo David en esta escritura? Él empezó a clamar a Dios: Señor, tú no permitas que esto suceda en mi vida porque yo soy tu ungido. Él tenía un pacto con Dios porque Dios lo había ungido ya como rey. Y es como que David le estaba diciendo: Señor, si mis enemigos vienen y me derrotan, ¿qué va a pasar de tu nombre? Porque tú me ungiste. Y es lo mismo con nosotros. Si nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nosotros podemos decir: Padre, no me abandones, yo soy tu hija, yo soy tu hijo, y no dejes que mis enemigos me derroten. Como cristianos, aquí nosotros tenemos que mantenernos firmes cuando estamos en medio de esa batalla. Y luego vemos un cambio de repente en lo que sucede, en cómo David empieza a expresarse. Vamos a regresar aquí a Salmo 13 y vamos a ver el versículo 5 y 6. En el versículo 5 declara David: pero yo confío en tu amor inagotable. Qué preciosa frase. El confiar en el amor inagotable de Dios. David, en su desesperación, llega a un punto donde le ruega a Dios: vuelve tu rostro a mí. Y dice: pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Algo interesante es que la circunstancia de David no había cambiado. Nada cambió. Él todavía estaba huyendo. Él todavía estaba siendo perseguido por Saúl, escondido en unas cuevas. Pero su perspectiva hacia Dios había cambiado. Él empezó con el problema, elevó la petición a Dios y sigue con adorarle, diciéndole: pero yo confío en tu amor inagotable. Y me encanta como por fe Dios declara: porque me has rescatado. Aún estando en medio de esa prueba, David declara: tú me has rescatado y por eso yo te voy a alabar, por eso yo voy a cantar, porque Él es bueno conmigo. David todavía, aunque estaba en las cuevas, su enfoque había cambiado. Él empezó a reflexionar en el amor inagotable de Dios. Y ese cambio surgió un corazón de alabanza. Pero note algo en el versículo 5. Si me pones el versículo 5 ahí, cómo empieza esa escritura. Empieza con la palabra pero yo. Eso nos indica una decisión intencional de David de confiar en el amor de Dios. Yo, en este instante, voy a hacer la decisión de confiar en tu amor inagotable. Y eso es lo que nosotros tenemos que perseverar a hacer en nuestra circunstancia. Cuando viene esa prueba,
El Satanás trata de venir a dudar, que nosotros dudemos el amor de Dios. Pero tenemos que resistir la tentación y afirmar la palabra de Dios cuando Él nos dice que todas las cosas en nuestro alrededor obran para bien para que los aman. Y ahí es donde nosotros abrazamos esa verdad que aquí declara David. Mira el Salmo 18, versículo 2. El salmista declara: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y mi fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Llegamos a un punto donde nosotros tenemos que recordar a quién servimos. Y aunque sentimos, Dios, ¿dónde estás? Y lo sentimos lejano, hay que recordar que Dios es nuestra roca, Él es nuestro castillo, Él es nuestro libertador, Él es nuestra fortaleza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar. Confiar en que Él es nuestro escudo, Él es la fuerza de nuestra salvación. En esos tiempos de duda, en esos tiempos de prueba, hay que confiar en Dios. La palabra confiar en Dios en hebreo significa apoyarse en alguien o en algo. Y muchas veces dicen, oí un pastor decir, es como apoyarte en Dios como que si Dios fuera una muleta. Como que si estuvieras tú herido y Dios fuera una muleta. Digo, al caso que Dios, nosotros tenemos que apoyarnos así con Dios, sí. Porque sin Dios no somos nada, sin Dios no podemos abarcar nada. Necesitamos confiar en Él. Somos cojos sin Él. En Salmo 103, declara aquí el salmista en el versículo 11 y nos recuerda: pero su amor inagotable hacia a los que lo teman es tan inmenso con la altura de los cielos sobre la tierra. Imagínate eso, el amor de Dios es tan inmenso como la altura de los cielos de la tierra. Si tú ves hacia arriba y ves la nube hacia mero allá, inagotable es el amor de Dios. Cuando entendemos el amor de Dios, aun cuando no lo sentimos cercano, podemos nosotros declarar como lo hizo David y declarar con confianza y con fe: conmigo, Dios, tú has sido bueno. Hay un canto que nuestra hermana Mari va a compartir en alabanza y danza. Y escucha las palabras de este canto. Porque lo que nosotros tenemos que recordar es quién es Dios. Y cómo es que nosotros podemos confiar en un Dios poderoso. Y es a través de su Hijo Jesús y lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Así que nuestra hermana pasa, por favor. Dicen que la montaña no se moverá. Dicen que las cadenas nunca se romperán. Pero ellos no te conocen como nosotros. Hay poder en tu nombre. Escuchamos que no hay forma de atravesar. Escuchamos la marea nunca cambiará.
no han visto lo que tú puedes hacer. Hay poder en tu nombre, gran poder en tu nombre. Mueve lo inmovible, rompe lo irrompible. Dios creemos, Dios lo creemos. De lo imposible veremos un milagro. Dios creemos, Dios lo creemos. La esperanza nunca se perderá, porque aún hay una tumba vacía. Creemos, no importa lo que pueda pasar. Hay poder en tu nombre, gran poder en tu nombre. Mueve lo inmovible, rompe lo irrompible. Dios creemos, Dios lo creemos. De lo imposible veremos un milagro. Dios creemos, Dios lo creemos. Eres el camino cuando creo que no hay camino. Confiamos en ti, la última palabra la tienes tú. Eres el camino cuando creo que no hay camino. Confiamos en ti, la última palabra la tienes tú. Eres el camino cuando creo que no hay camino. Confiamos en ti, la última palabra la tienes tú. Mueve lo inmovible, rompe lo irrompible. Dios creemos, Dios lo creemos. De lo imposible veremos un milagro. Dios creemos, Dios lo creemos. Mueve lo inmovible, rompe lo irrompible. Dios creemos, Dios lo creemos. De lo imposible veremos un milagro. Dios creemos, Dios lo creemos. Amén. Qué hermoso, ¿no? Declarar, Señor, lo creemos. Llegar al punto en nuestra relación con Dios que no importe lo que nos rodee, no importe cómo nos sentimos o nuestras emociones, podemos nosotros con confianza declarar como lo hizo David. Veamos una vez más el Salmo 13. Y que nosotros podamos declarar como lo ha declarado David en el versículo 5. Pero yo, Señor, yo voy a confiar en tu amor inagotable y me alegraré porque me has rescatado. Sabes, yo no sé qué tanto tiempo va a durar esta pandemia, pero yo voy a confiar en el amor inagotable de Dios y yo me voy a alegrar porque Él nos ha rescatado. Yo no sé exactamente lo que va a suceder con el gobierno o con la situación mundial, pero ¿sabes qué? Yo voy a confiar en el amor inagotable y yo me voy a alegrar porque Dios me ha rescatado. Pero más allá, voy a cantarle al Señor, porque yo creo que Dios puede mover montañas. Yo
Creo que Dios puede quebrar las cadenas. En el nombre de Jesús puede haber transformación, puede haber un cambio. Y yo voy a cantar, como el versículo 6 dice, cantaré al Señor. Mira por qué, porque Él es bueno conmigo. Y eso, hermanos, es lo que debemos de abrazar en medio del momento donde decimos, Señor, ¿hasta cuándo va a cambiar esta situación? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a restaurar mi matrimonio? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a poder tú morar en mi familia, restaurar mi vida, sanar mi cuerpo? ¿Hasta cuándo? Pero mientras yo cantaré al Señor, porque, Señor, tú has sido bueno conmigo. Y Padre, en este momento, yo quiero orar por cada persona que quizás se encuentre en una cueva, desesperado, Señor, porque las cosas que les rodean no han cambiado. Y yo pido, Señor, que tú traigas, Padre, una sanidad a su alma, a su cuerpo, a su corazón, y que tú puedas restaurar su fe, Padre Santo, para que ellos puedan alzar su vista de dónde viene su ayuda y puedan creer, como hemos escuchado unos momentos, y confiar que tú estás con ellos. Yo pido, Señor, que tu amor inagotable los alcance ahí donde estén, que tú los abraces con esa verdad y que, Padre, tú puedas traer alegría y gozo en sus corazones, porque ellos pueden ver la salvación que solamente tú puedes traer a sus almas. Y oh, Padre Santo, ahí donde ellos estén, en medio quizás de esa soledad, que ellos puedan alzar su voz y reflexionar, Señor, en lo tan bueno que has sido con nosotros. Realmente, Señor, tú sí has sido bueno. El hecho de poder despertarnos en este día es evidencia de tu bondad. El hecho de poder reunirnos tan libremente en este centro de adoración es evidencia de tu bondad. Y te damos gracias. Cambia nuestra perspectiva en medio de angustia, en medio de la prueba, para poder confiar en ti. Gracias, Padre Celestial, por tu amor inagotable. En el nombre de Jesús. Amén.